Hay una verdad que no siempre se dice en voz alta, pero que todo creyente sincero termina descubriendo tarde o temprano, y es la libertad en Cristo. Amigo, la libertad en Cristo tiene un precio, no un precio económico, no me refiero a un precio económico, no un precio social, sino un precio espiritual. Porque cuando alguien decide vivir verdaderamente libre en Cristo, inevitablemente incomoda a quienes viven cómodos dentro de un sistema religioso X. Y la Biblia lo dice sin rodeos. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo no vino a fundar una religión que encadene conciencias. Cristo vino a romper cadenas precisamente. Y sin embargo, hoy vemos algo extremadamente triste. Y es que hay creyentes libres en Cristo, pero prisioneros en la iglesia. No presos del pecado, no presos del mal, sino presos del miedo. Presos de tradiciones, presos de opiniones humanas, presos del qué dirán, presos de un grupo que decidió que se puede pensar y que no, que se puede hacer y que no, que se cante y que no, que se pone a la gente y que no. Entonces, cuando alguien se atreve a vivir su fe con libertad, automáticamente ahí, bueno, aparecen los juicios. Cuando alguien se atreve a vivir su fe y pensar, alguien se atreve a estudiar, a discernir en el espíritu, ahí entonces aparecen esos mismos que en las redes o en la iglesia levantan juicios y te dicen ese es un apóstata, ese se salió del camino, ese quiere meter el mundo en iglesia y hablan de concupiscencias y tonterías de esas. Y nada de lo que dices o haces rompe un principio bíblico, pero te atacan porque rompe su opinión, te atacan porque amenaza su control. Sin embargo, Pablo ya había hablado sobre eso. Pablo ya había hablado sobre eso. Dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. La verdad es esta, la libertad siempre ha sido incómoda para aquellos los religiosos. Jesús lo vivió en carne propia. No lo crucificaron los romanos solamente, lo entregaron los religiosos de la época, los que conocían la ley y el testimonio, los que defendían la tradición, los que decían amar a Dios porque Jesús no encajaba en el sistema de ellos, no se sometía a su control, no validaba su autoridad humana. No jugaba incluso su juego religioso y por eso lo llamaron blasfemo, rebelde, falso maestro, apóstata, no sé cuántas cosas. Y hoy pasa lo mismo. Cuando una persona, fíjate para que veas, cuando una persona decide vivir su fe sin miedo, cuando ya no se deja manipular, cuando empieza a pensar bíblicamente y no tribalmente, entonces aparece el señalamiento. Pero Pablo lo dejó claro también. Allá en 2 Corintios 13:17, cuando dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, cuando una iglesia está aprisionada, está obligada, allí no está el Espíritu del Señor. Y nota algo importante, no dice dónde está la institución, dónde está esto, dónde está aquello, no. No dice dónde está el liderazgo, no dice dónde está la tradición, dice dónde está el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu no esclaviza, el Espíritu no amenaza, no controla, no obliga, no manipula, no mete miedo. El Espíritu convence, el Espíritu guía, el Espíritu transforma. Y hay iglesias enteras, tristemente, secuestradas por un grupito. Un pequeño grupo que decide qué se puede decir, qué se puede cantar, qué se puede pensar y hasta cómo se debe creer. Y el resto vive entonces con miedo de hablar, de actuar, de hacer. Pero eso no es evangelio. Eso es carga, eso es peso. Y Pablo vuelve a hacer énfasis, vuelve a ser claro. Bueno, por eso le arrancaron la cabeza. Dice Pablo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos humanos. Colosenses 2:20. Y añade algo fortísimo. Dice, y todo eso tiene apariencia de piedad, pero no tiene poder para cambiar el corazón. O sea, eso es lo que más duele admitir, que hay sistemas muy religiosos, pero muy lejos del corazón de Cristo. Amigo, la libertad no significa libertinaje, yo no estoy diciendo eso. La libertad no significa hacer lo que me dé el deseo, no, significa poder hacer o poder obedecer a Dios sin miedo a los hombres. Significa servir con convicción y no por presión. Significa seguir a Cristo aunque eso incomode a otros. Por eso,
Llegado a este punto, entonces sí, la libertad es hacer lo que te da el deseo hacer, porque tu deseo tiene que ver con el deseo de Cristo. Y sí, la libertad tiene un precio. El precio es que algunos te llaman rebelde, otros te llamarán apóstata, otros te cerrarán puertas en la nariz, otros te apedrearán en redes sociales, pero cada cual da lo que tiene en su corazón. Y ese fue el precio que pagó Jesús. Ese fue el precio que pagó Pablo. Ese fue el precio que pagaron los primeros cristianos, porque la verdad siempre incomoda a los que viven cómodos en el control. Por eso hoy más que nunca necesitamos recordar esto. Y yo como pastor tengo la obligación delante del cielo de darte las llaves de tu propia libertad. Amigo, Cristo no murió para cambiarte de prisión. Cristo no murió para cambiarte de celda. Cristo murió para hacerte libre. Y si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre, dice Juan 8:36. Esa es la libertad que nadie puede quitarte. Ni un pastor, ni una institución, ni una tradición, ni otra gente. Porque esa libertad viene, mira, del cielo. Busca a Jesús, ve a la Biblia y sé honesto totalmente con ella. Déjate guiar por Dios, no tengas miedo. Vive en la libertad a la que Cristo te llamó y verás cristianismo que vale la pena. Que Dios te bendiga.